Santa María Micaela. Micaela significa Dios es mi fuerza. Esta mujer heroica que nació en Madrid, España, en 1809, tuvo que pasar por situaciones verdaderamente amargantes antes de llegar a la santidad. Era todavía muy joven cuando murió su madre. Su padre murió también inesperadamente. Su hermano Luis pereció en un accidente al caerse de un caballo y su hermana Engracia fue llevada imprudentemente por una niñera a ver la escena del ahorcamiento de un criminal y la joven al ver esta escena se enloqueció. Quedaba una hermana, Manuela, pero ésta tuvo que salir al destierro porque los enemigos políticos de su esposo se apoderaron del gobierno. Recibió una educación muy seria. Empieza un noviazgo y después de 3 años de amistad muy armoniosa y muy santa con su novio, este de un momento a otro se aleja, porque sus familiares se lo han ordenado así. Entonces las lenguas maledicientes se dedican a hablar mal de Micaela. Ella, en su autobiografía, añade: en vez de hablar de esto con mis amistades, lo que hacíamos era llevar cuenta de los rezos que hacíamos y ver quién había rezado más. Su hermano fue nombrado embajador en París y después en Bruselas. Micaela era de familia de alta clase social española. Ella tuvo que acompañarlo y entonces empezó una vida muy especial: madrugar muchísimo para alcanzar a hacer sus prácticas de piedad, ir a la Santa Misa a comulgar y aprovechar la mañana para hacer obras de caridad. De mediodía en adelante, asistir a banquetes diplomáticos, bailes, funciones de teatro, salir de paseo a caballo, rodeada de gente de aristocracia y mostrarse siempre alegre. A pesar de los dolores continuos de estómago a causa de una especie de cáncer que parecía devorarle el vientre. Ante tantísimos peligros para su virtud, lo que conservaba en gracia de Dios a la joven y sobre todo a la elegante Micaela era su comunión diaria, las mortificaciones que hacía y el haber encontrado un santo director espiritual, el padre Caraza. Una de sus mortificaciones consistía en que cuando iba a funciones de teatro, donde la gente se presentaba muy deshonestamente vestida, ella se colocaba unos anteojos para que por más que se esforzara la vista no la dejara ver lo que pasaba en el escenario. Mientras por las tardes y las noches tenía que estar en las labores mundanas de la diplomacia, por las mañanas estaba visitando a los pobres enfermos en iglesias muy necesitadas. Su familia era muy adinerada. Nadie podía imaginar, al verla tan elegante en las fiestas sociales, que en la mañana de ese día la había pasado visitando casuchas y ayudando a gente abandonada. Al volver a España, la invitaron a Burdeos a una reunión en la casa del cónsul. Allí la esperaba el señor obispo para pedirle que hiciera de mediadora frente a unas monjitas que, engañadas por un jansenista, los jansenistas son herejes que dicen que quien no es santo no puede recibir ningún sacramento. Se habían rebelado contra el arzobispo. Micaela, aprovechando su admirable simpatía que le hacía ganarse a la gente, se fue al convento y obtuvo que las religiosas hicieran unos días de ejercicios espirituales. Y al final de esos retiros, las monjitas presididas por nuestra santa hicieron la paz con el señor obispo. El padre Caraza le recomendó que al volver a Madrid se entrevistara con una dama muy santa llamada María Ignacia Rico. Así lo hizo, y entonces aquella caritativa mujer la llevó al hospital San Juan de Dios, donde estaban las mujeres de mala vida que caían enfermas. La santa afirma que allí, frente al olfato, la vista, el tacto, los oídos, y que todos los sentimientos tienen allí ocasión para perecer, Micaela ni siquiera sabía que existía esa clase de mujeres y nunca se había imaginado que los hombres dieran un trato tan injusto y cruel a esas pobres criaturas después de haberlas corrompido. Aquel espectáculo fue para Micaela una revelación del cielo, y cuando supo no solo la situación horrorosa de esas pobres muchachas enfermas en el hospital, sino la espantosa vida que les esperaba cuando salieran de allí, pensó que era absolutamente necesario hacer algo correcto y concreto para ayudarlas, y con una amiga, María Ignacia, consiguió una casa para llevar allí a las muchachas en peligro con el fin de preservarlas y a las que ya habían sido víctimas para redimirlas y salvarlas.
Y sucedió entonces que alrededor de Micaela hubo una tormenta de incomprensiones y de abandonos aún de sus mejores amistades. Ahora se cumplía la antigua frase de San Ignacio: el mundo no tiene oídos para poder escuchar tan gran estruendo. ¿A quien se le iba a ocurrir que una mujer de la más alta clase social, aparentada con las familias más ricas y famosas de la capital, se fuera a dedicar a cuidar prostitutas o mujeres de mala vida? Todas sus antiguas amistades se negaron a ayudarle y ya ni la reconocían como amiga. Y luego sucedió lo que ninguno había esperado. Micaela dejó su casa elegante en un barrio rico y se fue a vivir a una pobre casa con las mujeres de mala vida en una casucha miserable para poder transformarlas en personas honradas y santas. Al señor arzobispo le llegaron cuentos y calumnias. Entonces él envió a un sacerdote para que sacara de la casa de Micaela el Santísimo Sacramento. Cuando el sacerdote llega, la santa se dedica a orar por él y éste, después de rezar unos minutos de rodillas, cambia de parecer y se va sin llevarse el Santísimo Sacramento. Le llega un director espiritual demasiado rígido que le prohíbe hacer caso a los mensajes interiores que Dios le da. Una voz le dice: Micaela, se va a incendiar la sacristía. Pero ella no puede hacer caso a esto y tiene que dejar que suceda. Otra voz le dice: le echaron veneno a la comida. Pero como el director le prohibió hacer caso a esas voces, empieza a comer. Solo que al sentir el sabor tan desagradable de aquel alimento se dice: aunque fuera sin voces, yo no me lo comería. Esto es asqueroso. Y se detiene, pero alcanza a enfermarse bastante. Afortunadamente, en vez de ese equivocado director, le llega un santo de primera clase a dirigirla. Es Antonio María Claret, y bajo su dirección sí puede progresar gradualmente en la santidad. Son las 10 de la mañana y no hay que comer en la casa. Por eso, el misionero de Filipinas y la santa le cuenta su terrible situación. El misionero, que acaba de llegar, le entrega unas monedas de oro que le han regalado. Corre a comprar alimentos y las muchachas exclaman: la superiora nos está haciendo una broma diciendo que no había comida. Mire, qué abundante comida nos tenía por ahí guardada. Cuenta Micaela en su autobiografía: una de las muchachas que me ha hecho muchos robos y me ha inventado muchos horrendos, pero yo la sigo tratando con gran cariño, como si fuera mi mejor amiga. Más adelante añade: la gente que vive inventando mil cosas malas que nunca le he hecho y ni siquiera he pensado, pero bendito sea Dios que de lo malo que sí he hecho no saben nada. Un día va a una casa de citas a rescatar a una muchacha a la cual tienen allá obligada. La insultan, se lanzan piedras contra ella y le dicen todas las vulgaridades que nunca había escuchado, pero ella, sonriendo como si estuviera recibiendo honores, sale por entre la multitud infernal, llevándose a la muchacha y salvándola para siempre. La reina de España, que la apreciaba mucho, la invita al palacio a pedirle unos consejos. Entonces Micaela, que en otros tiempos era una mujer de la más elegante vestida de la capital, se va ya con vestidos viejos y desteñidos. Las damas de la corte se burlan de ella y ni siquiera le contestan el saludo, pero ella sale de aquel palacio muy contenta porque pudo practicar las virtudes de la humildad. Una mujer mala le inventa tremendas calumnias. El obispo llama a nuestra santa y le lanza el regaño más espantoso. El director espiritual, padre Caraza, le niega hasta el saludo. Micaela no se defiende. Ella recuerda lo que decía San Francisco de Sales: Dios sabe qué tanta cantidad de fama necesito y Él me concederá la suficiente fama para que pueda seguir trabajando por las almas. Después saben que todo lo que había dicho eran calumnias y le piden excusas. Ella, mientras tanto, no había perdido la alegría ni la paz. El 6 de enero del 1859, con 7 compañeras, funda la comunidad de hermanas adoratrices del Santísimo Sacramento, dedicadas a adorar a Cristo Jesús en la Eucaristía y trabajar por preservar a las muchachas del peligro y a redimir a los pobres que ya cayeron en los vicios y en la impureza. Su comunidad se extendió por Barcelona, Valencia, Burgos y ahora tiene 1.750 religiosas en el mundo en 178 casas. Ella escribió sus religiosas y le decía: difícil encontrar a otra fundadora de comunidad que haya sido más acusada, más calumniada, más regañada que yo.
Mis acciones la juzgan de la peor manera posible, pero también podía repetir las palabras de San Pablo: poco me interesa lo que la gente está diciendo de mí, mi juez es Dios. En sus casas colocaba esta bella frase, un mensaje de Dios a sus religiosas para que no se desanimaran en la pobreza y en la dificultad. Mi providencia y tu fe mantendrán la casa en pie. La Madre Micaela había estado socorriendo a los enfermos en la peste de tifo negro en los años de 1834, 1855 y 1856 y había logrado no contagiarse, pero en el año 1865, al saber que en Valencia había estallado la terrible peste del tifo, se fue allí a socorrer a los enfermos y se contagió de la mortal enfermedad. Al padre confesor le dijo: «Padre, esta es mi última enfermedad, y en verdad que fue la última y la más dolorosa. Calambres casi continuos, dolores grandísimos». El médico declaró: «Nunca había visto a una persona sufrir tanto y con tan gran paciencia y heroísmo». El 24 de agosto de 1865, a las 12 abrió los ojos, los elevó hacia el cielo y murió. La enterraron sin ninguna solemnidad en una fosa ordinaria en el cementerio. Santa Micaela fue una mujer que de ella podemos aprender mucho. En primer lugar, es una mujer valiente que no le importó dejar la riqueza para socorrer al pobre. Su vida es celebrada el 15 de junio de cada año y de ella nosotros tenemos que aprender que ella aprovechó su temperamento tan fuerte para dedicar todas sus energías a salvar las almas. También nosotros debemos aprovechar nuestras cualidades que Dios nos dio para lograr llevar muchas almas al cielo, pero también llevar nuestra alma. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por suscribirte en este canal. Y recuerda, la vida de los santos es para escucharla, para compartirla y para ponerla en práctica. Vamos, ¿qué esperas? Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.